Muy buenas amigos de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? Sigo como siempre con las entrevistas. Antes que nada, ya empieza a ser habitual, pido disculpas. Últimamente no tengo mucho tiempo para publicar y sabéis que a mí me encanta hacer entrevistas en mi canal. Hoy estoy especialmente contento porque tengo una persona que yo pues considero un referente, una eminencia. Antes de continuar con el vídeo, me gustaría comentaros que estoy colaborando con la editorial Unión Editorial. Si seguís el link que hay en la descripción, todas las compras que hagáis en las que introduzcáis el código SPALIB, S-P-A-L-I-B, tienen un 5% de descuento. Además, los envíos son gratis si resides en España y si haces una compra superior de 20 euros te regalan el libro autobiográfico Hayek sobre Hayek. Sin más, os dejo continuar ver el vídeo, pero os animo a que entréis en este código de descuento. Y ya casi te diría un amigo del canal, porque es la segunda vez que está aquí. Vamos a estar hablando de su último libro y estoy seguro que vamos a tocar otros temas y lo vamos a pasar muy bien con el catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Rodríguez Brown. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ignacio? Un gusto hablar contigo como siempre. Bueno, si no conocéis a Carlos, dejaré el link de la anterior entrevista que le hice, en que estuvo muy fructífera y entretenida, te lo puedo decir honestamente, porque yo creo que si algo sacas hablando con Carlos es que te ríes. No sé cómo termina la cosa, pero siempre te lo pasas un poco bien y yo creo que en los días que estamos viviendo de esta nueva normalidad y la entrecomillo, hablaremos de esto, es importante pasarlo bien y importante aprender. Y en esta dirección te hago la primera pregunta. Sé que tu último libro pues tiene un título de estos que sarcásticos un poco que tú utilizas, Diccionario incorrecto de la nueva normalidad. Resúmenos, por favor, tu tesis en este libro y a partir de ahí vamos tocando varios temas. Así que cuando quieras. Muy bien, pues estupendo, muchas gracias. Esta es una nueva versión de un libro que publiqué hace casi 20 años, que es el Diccionario Políticamente Incorrecto, que debe tener, sí, 16, 17, muchos años. Y me di cuenta de que lo que denunciaba yo en ese libro, que es el nuevo totalitarismo de baja intensidad, digamos, el totalitarismo posmoderno, que es la corrección política, pues no solamente no había amainado en estas 2 décadas, sino que se ha fortalecido. Y se ha fortalecido de manera muy considerable y ha recibido un nuevo ímpetu a raíz de la crisis económica anterior y, por supuesto, de la pandemia, claro. Entonces dije, pues igual conviene hacer una nueva versión incorporando todas estas palabras nuevas que han ido apareciendo en las últimas 2 décadas y a ver si a la gente le gusta. Empecemos definiendo estas nuevas palabras nuevas. Yo creo que si algo es común y constante es el uso de los eufemismos y ya sabemos también la perversidad que entraña esto. Intentemos analizar el primer eufemismo que de hecho está en el título del libro, que es la nueva normalidad. ¿Qué significa esto y o cuáles son las consecuencias negativas de esta nueva normalidad, que suena así como una palabra muy, muy amigable, vamos a decir? Lo terrible de esto, como suele suceder, está detrás de las palabras que son supuestamente amables, ¿no? Lo terrible de todo esto es que se supone que lo que es normal no lo vamos a definir nosotros, es decir, no lo vamos a definir las mujeres y los hombres libres, que es lo que siempre ha sucedido. Es decir, se supone que la gente, nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestros tratos y contratos, de la misma manera que damos lugar, no sé, al derecho, que surge evolutivamente por nuestras negociaciones y tratos y contratos, o la economía, lo que queráis, pues ahora no, ahora lo que es normal nos lo van a imponer desde el poder político. Entonces digo, esto es un descaro verdaderamente extraordinario. Fíjate, Ignacio, yo creo que es tan descarado que hasta los propios poderosos han ido un poquitito retrocediendo de eso, porque se notaba que era demasiado evidente el interés que claramente tienen, que es de meterse en nuestra vida, que es regular todos los aspectos de nuestra vida, hasta lo que es normal y lo que no es normal. Ellos lo van a decidir, nosotros no. El otro día entrevisté a un filósofo que se llama Miguel Ángel Quintana, no sé si lo conoces, te recomiendo la entrevista, le Sí, recomiendo también, sí. y hablamos justamente de este tema. La pregunta, y es una pregunta honesta que no entiendo, es cómo los ciudadanos nos hemos dejado pues que nos vayan quitando estas libertades. ¿Hay alguna manera de hacer una contrabatalla? Porque te pongo el ejemplo, el otro día quería yo salir de la ciudad por un tema personal y ves controles de la policía. Entonces, claro, uno se siente sin herramientas. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Salir pitando? Terminaré en el cuartelillo esa noche. No sé si me entiendes la anécdota.
Decía Jefferson que el precio de la libertad es la eterna vigilancia, ¿no? Hay que vigilar, hay que estar permanentemente en actitud de resistencia, ¿no? Y en darse cuenta de una profundísima idea que tuvo David Hume, que por cierto ha caído víctima de la corrección política Sí. por unos comentarios que hizo. Ya le han quitado el nombre a David Hume de un edificio de la Universidad de Edimburgo, de donde él estudió. Bueno, un horror, un horror. Pero Hume tiene una maravillosa idea, y es: la libertad nunca se pierde toda de una sola vez. Y esta es una idea muy profunda, y hay que tener presente que esto funciona siempre así. Es de a poco. Son incursiones que se hacen contra las personas de a poco, de tal forma que te acostumbres y después viene la siguiente, y después la siguiente. O sea que es un mecanismo extremadamente insidioso de la política, porque se trata de eso, de usurpaciones que son lo suficientemente lentas como para que no aviven su reacción del pueblo, pero al mismo tiempo, una vez que el poder consigue meter ese pie en la puerta, pues ya no puede cerrar la puerta, ya está el poder metido en tu casa, ¿no? Hmm. Me recuerda una frase, no sé de quién es, no sé si es de Milton Friedman, que dice que no hay nada más permanente que una medida temporal. No sé si la conocías esta. Sí, me encaja que sea de Milton Friedman, y por supuesto va en esta misma dirección que te comentaba, ¿no? En fin, volvemos un poco a tu libro. Ahora, si hemos hablado antes de la nueva normalidad, hablemos del diccionario incorrecto, que entiendo que utilizas, juegas con las palabras. Cuéntanos algunos conceptos que dejas ahí en tu libro y un poco cuál es la semilla que quieres poner en el lector. Pues la semilla es que se lo pase bien, y que piense sobre palabras y sobre gestos y sobre retórica que a veces se dan por supuestos y que en realidad tienen una enorme carga de profundidad. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre capitalismo y socialismo? Pues el diccionario dice: se llama capitalismo a un sistema malvado que debe ser juzgado exclusivamente por sus peores resultados. Y se llama socialismo a un sistema bondadoso que debe ser juzgado exclusivamente por sus mejores objetivos. Por ejemplo, esto, que si lo ves así, te lo ponen uno junto al otro, pues resulta chocante, porque es así como se hace habitualmente el juicio del capitalismo y el socialismo. Bueno, pues si te das cuenta de que esto es así, entonces la próxima vez que, por ejemplo, un político o un medio de comunicación políticamente correcto, que son casi todos, te diga: aquí el gobierno va a tomar una medida muy buena porque va a favorecer, pues, a los pobres, o al medio ambiente o lo que sea, pues entonces hay que pensar, levantar la mano y decir: oiga, esas serán las intenciones del gobierno, ¿no? Ujú. El gobierno puede tener la intención de ayudar a la gente subiéndole el salario mínimo, pero claro, la intención es una cosa y el resultado es otra. Entonces hay que empezar a mirar todas las medidas que nos aconsejan los antiliberales e ir señalando: mire, aquí hay un problema, aquí hay otro problema. No se trata de que sean medidas hijas todas de la perversión de los socialistas. No, este no es un problema. El problema es que son hijas de la bondad. Vamos a suponer que son hijas de la bondad. Y entonces, una vez que te dicen esta medida que es hija de la bondad, puedes protestar, puedes decir: oiga, pero ¿y por qué usted por qué no considera, analiza otros aspectos de las medidas que propone, y a lo mejor no vamos a llegar a la conclusión, o llegaremos a una conclusión de que hay que tener un poquito de cautela, que es lo que nunca tienen los gobernantes? La pregunta del millón, yo no sé si ya te la pregunté en la anterior entrevista, pero me sigue carcomiendo, es, digamos, en la idea del gobierno limitado, vamos a decir, ¿cuál es el papel del ciudadano que podemos tener? No sé si es del ciudadano o de la ley o de la cultura, tal y como estamos haciendo esta entrevista o tú escribes un libro, etcétera, para parar un poco este incentivo del político de ir, digamos, ensanchándose e ir quitándote libertades. Sé que es la pregunta quizás la más difícil, ¿no? Pero si tú me has dicho que hace 15 años escribiste un libro,
pues mirándolo en perspectiva y mirando cómo está la realidad ahora, no sé si hemos avanzado, no sé si los ciudadanos hay alguna herramienta que no estamos tomando o ya andan ganas de tirar la toalla, entre comillas. No, no, no. No tires la toalla, pero tampoco creas que esto de la libertad es coser y cantar, ¿eh? ¿No? Ya, Porque ya, ya, ya. por supuesto que no lo es, ¿no? Yo creo que tenemos un papel enorme los ciudadanos, ¿eh? Este papel hay que asumirlo. Quiero decir, resulta muy frecuente y muy cómodo echarle la culpa a los políticos de todo lo que pasa, ¿no? Esto es un clásico, ¿no? Decir, no, sí, la culpa es de los políticos, como si los políticos cayeran de Marte, ¿no? Que sé, que vinieran que no tuvieran nada que ver con nosotros, ¿no? Pues claro que tiene que ver con nosotros, claro que tiene que ver con nuestras ideas, nuestros valores, claro que explotan nuestras debilidades, ¿no? Claramente es así. Todo el discurso contra la desigualdad, por ejemplo, es una cosa que una y otra vez se nos dice, ay, hay que hacer algo porque el mundo es muy desigual. ¿Qué hacen con eso los políticos? Pues explotar un sentimiento nuestro, que es la envidia. Porque la desigualdad, al final del día, lo que significa, es que mi vecina es más rica que yo. Eso es la desigualdad. Que eso sea una cosa mala, porque va a ser malo que mi vecina sea más rica. No, porque resulta que es cada año más rica que usted y a mí qué me importa. Suponiendo que no sea una ladrona, claro, si es ladrona entonces sí. Pero si no es una ladrona, si gana su dinero con su trabajo, su empresa o su profesión o su tienda, a mí qué más me da que sea más rica que yo. Entonces, para que el socialismo en todas sus variantes tenga éxito, tiene que apelar a nosotros, a nuestros propios defectos. En este caso, al fundamento moral del socialismo, que es el más profundo, el más íntimo y el menos confesable, que es la envidia. Es que si no hay envidia, no hay socialismo. Yo tengo que tener envidia de mi vecina. Me tiene que molestar que le vaya bien. Pero bueno, la envidia es un sentimiento muy humano, por otra parte. Vamos a ver, Ignasi, claro que es un sentimiento muy humano y es un pecado, maldita sea, y es un sentimiento ruin. Ya. Es el más ruin. Yo escribí un ensayo sobre eso, está en mi blog. Se llama Estado social y envidia antisocial. Es donde yo digo que estudié, hay reflexiones bastante sobre la envidia. Es el único pecado del que no podemos concebir ni una sola circunstancia que nos lleve a estar orgullosos de haberlo cometido. Nadie está orgulloso de ser envidioso. En cambio, los demás pecados puedes concebir alguna circunstancia en donde la soberbia, la ira, la gula, la lujuria, puedes sentirte orgulloso de haber cometido esos pecados. Jamás nadie va a decir qué chulo soy, qué envidioso soy. Todo el mundo sabe que la envidia es un sentimiento malvado y ruin. Pues sobre eso se basa el socialismo. Entonces, claro que los ciudadanos tenemos que tener una reacción y un papel. Pero fíjate, todo el mundo defiende su propiedad privada. Este es un sentimiento que es muy profundo. Te diré hasta tan profundo que hasta lo compartimos con los animales. Defendemos lo que es nuestro, ¿no? Empezando nuestra comida, nuestra cría, tú que eres padre reciente. Defiendes a ese extraño ser que te despierta por la noche. Pues eso. Entonces, y eso es una cosa muy, muy noble, muy importante. ¿Qué tiene que hacer una persona que defiende la libertad? Darse cuenta de que la clave de la libertad no es que defendamos cada uno de nosotros su propia propiedad, sino que también defendamos la propiedad ajena. Esta noción es fundamento de la libertad. Y como no lo hacemos, ahí se mete el socialismo. Ahí se ha metido siempre el socialismo, con el viejo argumento de que los impuestos pueden estar mal siempre que los paguemos nosotros. Pero si se los suben a los demás, y ahí ya has abierto la puerta a la perversión antiliberal, a la perversión. Y es que tú tienes que defender la propiedad, aunque no sea tuya, hombre. Yo tengo que defender la propiedad no solamente de mi casa, sino también la propiedad de la casa de mi vecina, que como es más rica, es una propiedad más grande y tiene un jardín. Bueno, pues no porque el hecho de que sea rica voy a tener que atacar su propiedad, ¿entiendes? Claro que depende de nosotros.
Bueno, pero para esto que estás diciendo, teóricamente está o debería estar la ley que defiende nuestros derechos que son como previos al gobierno de turno que esté gobernando durante esos 4 años. Pues no es así, y es una de las grandes transformaciones de la sociedad moderna, Claro. es cómo se perdió eso. Cómo se perdió eso de tal manera que los derechos, en lugar de ser una cosa que tenemos nosotros y el Estado lo respeta, el derecho es algo ahora que el Estado te da. Y entonces, como dice Pablo Iglesias, hemos dado un derecho a los pobres con la renta mínima, ¿no? Como si la renta mínima la regalara él, digamos, y no fuera una obligación que él va a imponer a las trabajadoras españolas para que paguen la renta mínima, ¿no? Entonces, este tipo de razonamiento me parece fundamental y hay que darle muchísimas vueltas a todo esto, porque si hay que elegir una perversión de las ideas que haya fomentado el socialismo en todas las variantes y haya socavado el liberalismo, es la idea de derecho. Cómo ha cambiado la idea de derecho y el derecho y la idea de justicia. Y por cierto, es un tema, como siempre, muy antiguo, muy antiguo. Lo vas a encontrar en el siglo XIX, en toda la corriente positivista y utilitarista. Siempre me gusta mucho recordar una frase del general Santander que está en el frontispicio del Palacio de Justicia de Bogotá y dice el general Santander: colombianos, las armas os dieron la independencia, las leyes os darán la libertad. Esta frase, de la que tanta gente está tan orgullosa, es una frase terrorífica, terrorífica, y que apunta exactamente al mal que tú estabas señalando. ¿Por qué? Porque la ley no te puede dar la libertad. La libertad es tuya, Ignacio. ¿Entiendes? Nosotros no somos libres porque tengamos leyes. No, no, primero somos libres y después tenemos leyes. Porque si resulta que la libertad es una cosa que me va a dar la ley, entonces, así como la ley me la da, Te la la ley puede- me la puede quitar. O sea que si hay que buscar, mira qué punta le hemos sacado de esta idea. Me parece capital. Bueno, pues muy, muy importante y muy interesante. Más o menos para ir entrando en la recta final de esta charla, que como siempre es fructífera. Me estaba acordando también en la dirección de tu última respuesta de una frase, yo creo que es tuya y me parece de las frases más brillantes que he escuchado. No sé qué exactamente cómo era, a ver si me ayudas, que es que el Estado, la perversidad del Estado, en realidad es una batalla entre grupos organizados y grupos desorganizados. Ujú. No sé si pudiéramos desarrollar esta charla, esta reflexión, perdón, porque creo que también va en la dirección de lo que vamos hablando de ciudadano versus gobierno o todo lo que rodea estas redes clientelares, perversos incentivos, un poco lo de siempre. Eso es una idea antiquísima, ya Adam Smith jugaba con esta idea cuando decía que cuando se juntaban los empresarios era raro que la conversación no terminara en una conspiración contra el público o para subir los precios, ¿no? Me parece importante a la hora de lo que estábamos hablando, y es el papel de la sociedad civil a la hora de resistir las incursiones de los poderosos contra nuestros derechos y libertades. Es muy importante entender cómo funciona esto. Eh, Tenemos un libro que vamos a sacar, esto ya el año que viene, ya te anticipo, con María Blanco y Luis Daniel Ávila, en la editorial Deusto, un libro sobre los impuestos. Y ahí reflexionamos sobre todos estos asuntos. Así que el año que viene tenemos oportunidad también de charlar, si te interesa tú y yo. Encantado. Y ahí utilizamos una famosa frase de Talleyrand, que le dijo a Napoleón: las bayonetas, Sire, sirven para muchas cosas, pero no para sentarse encima de ellas. El poder nunca puede ser solo la fuerza. Nunca es así. El poder debe legitimarse. Siempre debe legitimarse. Y por lo tanto, el poder no es una cuestión solo de violencia, sino también de mentira, también de engañarte todo el tiempo. Y en ese juego no está el poder solo, está el poder con grupos Mm. de presión que saben, por volver a la frase que tú decías, que saben que cuanto más organizados estén,
mejor pueden presionar al poderoso para obtener beneficios que en el caso de ellos están muy concentrados y que los costes los pague el conjunto de la sociedad, que no está organizada y que no van a tener incentivos para protestar. Este juego, que es un juego, como digo, denunciado por Adam Smith y después lo que tú quieras, Mancur Olson en el siglo XX, hay una larga literatura de los grupos de presión, es esencial. ¿Por qué? Y por lo que te contaba de la bayoneta. Es decir, el Estado no va a funcionar solo mediante la violencia. Tiene que capturar a grupos, de todo puede ser, y beneficiarlos y ocultar los costes que se descargan sobre el conjunto de la población. Esto pasa siempre así, siempre. Lo último, pero es de hoy, de ayer, el famoso dinero europeo, las famosas ayudas europeas. ¿Habéis visto? ¿Tú has visto, Ignacio? Hablan los políticos como si fuera gratis, tú. Sí, sí. Como si, no, Pedro Sánchez, después de la reunión europea, llegó a la Moncloa y lo aplaudieron los ministros. Y lo que habían aprobado es una subida de impuestos para el conjunto de la población. Todos vamos a pagar esa famosa ayuda. Ahora bien, ¿cómo se distribuye? Mediante grupos de presión. Y ya están todos ahí, están todos apuntados, todos en la Moncloa, todas las grandes empresas están todos apuntados a la lista. ¿Por qué? Y porque quieren cobrar. Y si está ese dinero, naturalmente que van a competir para eso. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Que no somos ni el gobierno, ni somos millonarios, ni tenemos empresas, ni tenemos nada. ¿Cuál es nuestra defensa? Pues decirlo, Ignacio, que es lo que estamos haciendo tú y yo. Decirlo, señalarlo, ponerles el dedo en el ojo y decir, oiga, no me engañe usted. Claro. Pero a mí lo que me atormenta, si me permites la reflexión, y yendo un poco más allá de decirlo, que aquí estamos, como bien has evidenciado, es no sé hasta qué punto la idea liberal nunca podrá ser hegemónica en tanto que pues la idea liberal, ¿no? De que el individuo actúa y competir y actuar con voluntariedad, ética del trabajo, mercados abiertos, oferta, demanda y demás. Claro, esto hay como un juego limpio, vamos a decir, como si habláramos de un deporte, que la esencia del poder nunca va a querer cumplir o a operar bajo esas normativas. Entonces, no sé hasta qué punto, y es una pregunta abierta que te hago, que yo, digamos, reflexiono para mí, no sé hasta qué punto la idea liberal nunca podrá competir en igualdad de condiciones porque los otros, lo del juego limpio, les da absolutamente igual. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con esas actitudes. Te noto un poco pesimista, Ignacio. Bueno, no sé. Vamos a pensar un poquito. Vamos a ver, ya hemos avanzado bastante. Ya hemos dicho que esto de la libertad no es coser y cantar, que si Jefferson dijo que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Eterna. No dijo un siglo, no nos dijo para siempre. O sea que para siempre vamos a tener que defender la libertad precisamente porque los enemigos de la libertad se apoyan en nosotros, se apoyan en nuestra envidia, en nuestra gana de recibir un beneficio que pague otro. Toda esta cosa repugnante, somos nosotros los que tenemos que defenderla o atacarla, pero está en nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo diría que la cosa hay que mirarla de otra manera. Hay que mirar que, siendo cierto todo lo que tú dices, hay algunas pequeñas señales que invitan a un poquitito de optimismo. Me parece bien que podamos terminar esta charla con esta idea, porque no, si no vamos a tener una jornada melancólica, que tampoco se trata de esto. Vamos a ver. La peste, la pandemia, es como una guerra, en el sentido de que son las dos circunstancias que con más fuerza son capaces de desactivar la resistencia de todas las personas a defender lo que es nuestro. Porque ya hemos dicho que esto lo tenemos. Pero tanto la guerra como la peste son extraordinarias a la hora de conseguir que nos rindamos. ¿Por qué? Porque la peste y la guerra convocan la imagen de la muerte inminente. Las otras cosas con las cuales el Estado nos aterroriza no son así. El Estado siempre funciona aterrorizándonos. Pero claro, si te dice, no, te voy a subir los impuestos a Ignasi porque viene la catástrofe climática. Ignasi puede decir, sí, vale, catástrofe climática, puede ser, pero claro, esto de que me suba usted los impuestos ahora,
por un mal que, bueno, sí, sí, usted me dice que igual va a subir el Guadalquivir y se va a llevar la Giralda flotando hasta el... Sí, bueno, pero de momento no, yo paseo por Sevilla y no está subiendo mucho, ¿entiendes? Sí. En cambio, la peste y la guerra no son así. Porque la peste y la guerra son la muerte inminente, visible, cercana. Está ahí, está ahí. Es que la gente se muere ahora, ahora. ¿Está? Y con la guerra pasa lo mismo. Está el enemigo ahí en las puertas, ¿no? ¿Qué haces ante eso? Pues te rindes, hombre. Te rindes cuando el Estado te dice, mira, pues ahora te voy a quitar la libertad, te obligo, te pongo controles, te quito el dinero, ¿entiendes? Bueno, incluso en ese contexto, se puede detectar que en el último año, ha habido resistencia popular ante eso. Y la gente protesta. Y la gente, oiga, pues, ¿y por qué hace usted esto? Igual no, está protestando, bueno, ante los impuestos ha habido un cambio radical, ¿eh? Un cambio que he visto yo en mis 40 años, 40 y pico de años que llevo viviendo en España. Ha cambiado esto radicalmente, ya no es como antes. Y la gente levanta mano y protesta. Y esto no solo es un tema fiscal, que me parece evidente, ni de regulación. Hay otros temas, por ejemplo, el proteccionismo. El proteccionismo hace un siglo, pues era saludado. Y cuando los países se cerraban, la gente decía, muy bien, bravo, bravo. En cambio ahora, cuando Trump quiere hacer proteccionismo, ¿qué hace? ¿Cuál es la reacción de la gente? No, mire usted, no me haga usted proteccionismo porque eso es un caramelo envenenado que en realidad no me ayuda, sino que me perjudica. Claro. Digo, caray, ¿y tú, Ignacio, querías buenas noticias? Pues si eso no es una buena noticia, que venga Dios y lo vea. Bueno, Carlos, te podría hacer más preguntas, pero yo creo que lo dejaremos aquí. Aparte, como bien has dicho, terminar con optimismo, pues siempre, yo creo que me has ayudado a mí un poco, me has ayudado a la audiencia y ya sabes que, bueno, esta casa siempre es la tuya. Cuando edites el próximo libro, pues podemos volver a conversar, que a mí me encanta. Antes de que cierre, no sé si quisieras añadir algo. Pues nada, que me parece un motivo de esperanza que haya gente como tú, gente joven, que esté participando y difundiendo estas ideas con tanto vigor como lo haces tú. Y ahora ya tienes la labor siguiente, claro, la labor para los próximos 30 años, que es saber cómo va el liberalismo de la siguiente generación tuya. Ahora ya tengo un mayor incentivo para tomarme este tema en serio. Bueno, Carlos Rodríguez Brown, dejaremos aquí en la descripción el link de tu libro y de la anterior entrevista. Gracias por tu tiempo, gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí y como siempre, pues no os dejando un like, suscribiros y tomaros en serio las palabras de mis entrevistados, que sé que las disfrutáis mucho y seguro que las disfrutáis tanto como yo. Que termines de pasar buen día y nos vemos.